Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte de la enseñanza acerca de la falsa doctrina de la guerra espiritual. Hace un rato nos quedamos en la sección que tiene que ver con las fuentes de origen para las doctrinas del movimiento de la guerra espiritual, lo cual, dicho sea de paso, como hemos venido comentando, es un movimiento herético, es un movimiento antibíblico. Mire, normalmente, perdón, perdón. Normalmente, como decía yo, la Biblia es la única fuente doctrinal, la única fuente sobre la cual debemos de basar nuestro cuerpo de creencias, nuestro acervo doctrinal, ¿verdad? Pero este falso movimiento herético y antibíblico, el movimiento de la guerra espiritual, tiene 6 fuentes extrabíblicas de las cuales los maestros sacan sus doctrinas. 6 fuentes extrabíblicas y la primera de ellas es la información recibida de los demonios, ¿verdad? Hay algo que ellos hacen que se le conoce como sesiones de liberación espiritual, ¿verdad? Donde supuestamente se obligan a los demonios a hablar con la verdad. Y a través de esas sesiones, cuando lo que comentaba yo hace rato, están liberan a alguien, el espíritu maligno se manifiesta a través del, ya sea creyente demonizado o una persona inconversa, es un demonio, que tiene un demonio, ¿verdad? Entonces los empiezan a entrevistar y les piden que les den una lista de nombres y funciones de los demonios, ¿verdad? Como espíritu de muerte, espíritu de oscuridad, de nerviosismo, de violación, de lesbianismo, de coerción, de bulimia, de cafeína, de adulterio, de rebelión, de narcotráfico, de homicidio, de saurismo, radomancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? De hechicería. Y a través de eso, ¿verdad? Ellos hacen su cartografía, pero también hacen un listado, ¿verdad? De los espíritus con los cuales, al conocerlos, contra los cuales van a hacer guerra, ¿verdad? Porque supuestamente, escuché, la falsa doctrina de la guerra espiritual enseña que para poder hacer una guerra espiritual efectiva, ya sea en una familia, en una iglesia, en una colonia o en una zona de la ciudad donde está una iglesia establecida, para poder liberar a la población y poder evangelizar bien, tienen que conocer bien a los demonios, saber quiénes son, para que al mencionar su nombre, esa guerra espiritual, ese ataque espiritual vaya exactamente contra ellos. Y qué curioso, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero los griegos decían que ellos debían de conocer, ¿verdad? Qué Dios era el contra el cual querían pelear con sus palabras, qué espíritu maligno era contra el cual tenían que conocer a los griegos y otras culturas paganas antiguas. Había otras culturas paganas antiguas donde ellos tenían que conocer bien el nombre del dios pagano, la deidad pagana maligna, contra la cual querían pelear, para que cuando ellos hicieran sus oraciones, sus mantras, ¿verdad? Sus invocaciones, tenían que mencionar correctamente el nombre de ese dios, de esa deidad, para que cuando ellos hicieran guerra espiritual, estoy hablando de la antigüedad, ¿verdad? Sus oraciones, sus conjuros o sus invocaciones tuvieran un efecto. Y es la misma gata pero revolcada, ¿verdad? Entonces, a través de estas sesiones se les obliga supuestamente que les digan quiénes son sus jefes, qué grados tienen sus jefes, qué grados tienen ellos, para que a través de eso, ¿verdad? Ellos puedan hacer una guerra espiritual correcta, ¿verdad? El famoso hereje conocido como el doctor Ed Murphy, uno de los príncipes dentro de la guerra espiritual, en una ocasión dijo lo siguiente: he aprendido a impedir a los demonios que me mientan. Lo obligué al demonio a revelar toda la jerarquía demoníaca que trabaja en esta mujer y en su familia entera. Creo que este hombre no ha leído esa parte de la Biblia donde dice que Satanás es el príncipe de la mentira, es el rey de la mentira, ¿verdad? Es el padre de la mentira, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que le ha faltado leer esa parte para saber que un demonio obviamente pues es un espíritu maligno y es mentiroso, ¿verdad? Pero pues bueno. Otra de las fuentes extrabíblicas, una de las 6 fuentes extrabíblicas que el movimiento de la guerra espiritual usa para formular sus doctrinas, o sea, no la Biblia, sino fuentes extrabíblicas, es la información dada por practicantes de otras religiones. Ellos dicen
que según los maestros del movimiento de la guerra espiritual mencionan, por ejemplo, que los animistas, entre los animistas, los nombres de los espíritus territoriales son bien conocidos. También se sugiere a los dioses paganos del Antiguo Testamento como Bel, Dagón, Acer, etc. Y así como otros dioses que se conocen por medio de la arqueología, son también, según ellos, espíritus territoriales que pueden operar en una región. Otra fuente extrabíblica que usan para formular sus doctrinas o han usado para formular sus doctrinas es la información recibida del uso de relatos y testimonios, o sea, los testimonios de la gente, ¿verdad? Que yo tuve tal experiencia con un espíritu maligno, un espíritu de lesbianismo, ¿verdad? Y el espíritu hizo esto en mí, ¿verdad? Y operó de esta manera. Y esto lo toman como el uso de experiencias observables, ¿verdad? O sea, de las experiencias que ha tenido la gente, de ahí han formulado doctrinas, enseñanzas, para atar, reprender demonios y saber cómo operan, ¿verdad? Aunque no siempre estos relatos o testimonios son bien documentados ni interpretados. Otra fuente extrabíblica que el movimiento carismático de la guerra espiritual usa para formular sus doctrinas es la información recibida de la evidencia de los resultados. Dentro de este movimiento hay algo que se le conoce como misionólogos, ¿verdad? Y maestros del movimiento de guerra espiritual creen que su forma de conducir la guerra espiritual aumenta en forma efectiva los resultados evangelísticos obtenidos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, dicen, no, pues es que sí, por ejemplo, tuvimos una cruzada, ¿verdad? Tuvimos una cruzada evangelística donde posteriormente hicimos guerra contra los espíritus tales, los demonios tales, etcétera, etcétera, y tuvimos efectividad. Quiere decir que le estamos dando al clavo, ¿verdad? Otra fuente extrabíblica para sus doctrinas y prácticas de la guerra espiritual es la información recibida por medio de los sentidos espirituales, ¿verdad? Donde se sugiere que los cristianos tienen sentidos espirituales con los cuales se puede detectar la presencia de demonios y espíritus territoriales. Eso es como decir, siento, ¿eh? Siento que aquí hay un espíritu de adulterio, siento que aquí hay un espíritu de drogadicción, siento que aquí hay un espíritu de homicidio y contra ese voy a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Y en base a esto, ¿verdad? En base a estos sentidos, según ellos, estos sentidos están basados en sentimientos de los que ellos dicen es que esto nos puede ayudar para hacer una cartografía espiritual. Se ponen a orar y dicen es que yo siento, ahora siento la revelación de parte de Dios que en esta colonia gobiernan los demonios tales, tales, tales que se dedican a tal y tal pecado, tal oficio, ¿verdad? Y eso también se le conoce dentro de este movimiento como discernimiento de espíritus. No sé si ha escuchado o ha visto que dicen, yo discierno que fulano tiene un espíritu de maldad, un espíritu de ignorancia, un espíritu de sopor, un espíritu de Dagón, un espíritu de Absalón, etcétera, etcétera. Y contra ese vamos a hacer guerra espiritual para liberarlo, ¿verdad? Entonces, parte de todo esto. También otra fuente extrabíblica es la información recibida por supuestas revelaciones que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Porque según ellos dicen y sostienen, que Dios sigue dando a los creyentes palabra de conocimiento en cuanto a la situación que confrontan de forma continua y frecuente. Y según todo esto, les llega por medio de intuiciones, de un dolor corporal, un recuerdo imprevisto, a través de otros medios como mirar un cuadro, escuchar un comentario de algún programa de televisión, etcétera, etcétera. Sí, es que esta persona está hablando, este comentarista está hablando de lo que está pasando en tal colonia, ¿verdad? Que hay muchos homicidios, que hay mucho narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, Dios está usando al comentarista de televisión para hablarme, ¿verdad? O tuve una punzada, tuve un presentimiento. Ahora bien, dentro de este movimiento herético de la guerra espiritual, está algo que se le conoce como la guerra espiritual territorial. Y en cuanto a la guerra espiritual territorial, escuché, dentro de estas doctrinas se enseña que se debe de hacer primero que nada una guerra espiritual en un territorio para poder ganar la guerra espiritual contra el diablo, contra las huestes de maldad, los principados y las potestades que tienen atada a la población y que por esas razones obvias no pueden conocer el Evangelio, no pueden conocer a Cristo, ni pueden ser libres de sus pecados. Y para ello usan citas bíblicas para fundamentar estas herejías, estas falsas doctrinas, como la de la guerra espiritual territorial. Usan citas bíblicas como por ejemplo la de Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13,
donde la Nueva Versión Internacional dice: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Versículo 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. ¿Verdad? Entonces dicen, en base a esta escritura, los falsos maestros dicen, es que miren, la Biblia nos enseña que sí hay espíritus territoriales, ¿verdad? Que hay espíritus que protegen o operan en una nación, ¿verdad? Como en aquel entonces, naciones paganas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que dividir la ciudad en cuadrantes, en 4 cuadrantes, y esos cuadrantes dividirlos a su vez en sectores, en secciones, para hacer una cartografía espiritual y pelear contra esos espíritus que están impidiendo el avance del reino de los cielos. O sea, si se lo presentan a usted así, pero sin tener el conocimiento bíblico suficiente, usted, se lo digo por experiencia, porque nosotros en algún tiempo, por de buenas o por de malas, caímos en estas cosas, en nuestra ignorancia, obviamente, ¿verdad? En un tiempo de esta segunda parte de esta enseñanza bíblica, le voy a platicar de algunas experiencias reales que nosotros vivimos con esta herejía, con esta falsa doctrina, que no fueron para nada buenas, ¿eh? Bueno, continúo con esto. Entonces ellos dicen, es cierto que hay espíritus, demonios territoriales, por los cuales sí hay que hacer una guerra espiritual territorial para liberar, para ganar este terreno para Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ellos dicen, es necesario identificar qué clase de espíritu y su rango está gobernando un territorio o una región en específico para derrotarlo por medio de la oración de guerra espiritual, atarlo y expulsarlo de esa región. Y de ahí se enseña a través de esta doctrina que hay la necesidad de hacer un trabajo de cartografía, lo que acabo de mencionar, para descubrir quiénes son los demonios de responsabilidad en esas zonas para hacer guerra espiritual contra ellos a través de la oración intercesora de guerra. Y dentro de esta falsa doctrina de la guerra espiritual hay una enseñanza que mencioné hace rato, que es la doctrina y práctica de atar y desatar u oración guerrera, ¿verdad? Esta doctrina la anclan o la basan, la cimentan en unos versículos de Mateo capítulo 18, obviamente sacado fuera de contexto, de su contexto cultural, histórico y doctrinal. Y este es Mateo 18, versículo 18, que ellos usan y dicen, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Más adelante voy a explicar cuál es la verdad teológica y doctrinal de este versículo, de donde ellos sacan una falsa doctrina. La falsa doctrina de atar y desatar. Otra cita bíblica que usan para la falsa doctrina de atar y desatar es Marcos capítulo 3, versículo 27. Dice, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa. Y de ahí surge esa enseñanza y esa práctica que se hace en muchas iglesias carismáticas neopentecostales, pentecostales y otras mesiánicas, ¿verdad? Y otras que no tienen denominación a lo mejor, pero que han abrazado estas herejías y dicen, pues bueno, en base a esto, ¿verdad? En base a esto, pues Dios nos está diciendo que debemos de atar y que vamos a atar al diablo, debemos de atar al diablo, atar a los demonios, porque si yo en el nombre de Jesús, yo ato a Satanás, yo ato al espíritu de esto, como mis palabras tienen poder, ¿verdad? Que es la doctrina herética de la confesión positiva o de declarar y decretar, porque ellos según dicen, no sé si usted nunca ha leído Proverbios 6, versículo 2, en la Reina Valera, la versión antigua de la Reina Valera, déjenme, voy para allá, Proverbios 6, verso 2. Ellos usan esta cita bíblica. De hecho, todas estas doctrinas, su fundamento bíblico que ellos tienen es Proverbios 6, verso 2, en la antigua versión Reina Valera, donde dice, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca o los dichos de tu boca. De ahí sale todo un conjunto de falsas doctrinas
que es metafísica cristianizada, o sea, son decretos metafísicos pero cristianizados, ¿verdad? Mezclados con doctrinas cristianas, bueno, doctrinas bíblicas, supuestas doctrinas bíblicas, donde dicen, bueno, como la Biblia enseña que lo que yo declare con mi boca, eso será, y que lo que yo diga en el mundo espiritual se vuelve una realidad, cuando yo oro y ato a un demonio, ato a Satanás, ato una maldición, entonces eso ocurre verdaderamente según ellos, según sus sesudas deducciones. Entonces ahí está la pauta para que podamos hacer guerra espiritual. O sea, Dios nos está marcando a través de Efesios capítulo 6, verso 12, que tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, atando a los demonios, atando maldiciones y desatando bendiciones y desatando promesas espirituales. De ahí surge precisamente todas estas doctrinas como la de atar y desatar, ¿verdad? Y de estas porciones aisladas y sacadas fuera de su contexto real, histórico, bíblico y doctrinal, los falsos maestros enseñan que hay que atar a los demonios de todas clases en territorios, ciudades, barrios y aún países, enseñando esto para que haya un verdadero avance efectivo del evangelio y del reino de los cielos. Es necesario hacer guerra espiritual atando a demonios opositores y atando a los diferentes pecados que rigen una región o ciudad, como lo mencioné hace rato. Espíritu de narcotráfico, espíritu de prostitución, de homicidio, de alcoholismo, etcétera, etcétera. La doctrina de atar y desatar dentro de este movimiento de guerra espiritual también es conocida como oración guerrera, oración de guerra, oración intercesora. La oración de guerra espiritual también plantea la intercesión a favor de los líderes y pastores de la iglesia para incrementar la eficacia en sus labores ministeriales. No sé si nunca usted ha escuchado, ¿verdad? Que dicen los hermanos, vamos a orar, vamos a interceder en esta hora por nuestros pastores, por nuestros líderes, ¿verdad? Porque sabemos que ellos son fuertemente atacados y que no tienen lucha contra carne ni sangre y se arrancan, así como dicen los mariachis acá en México, arráncate, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, tu misericordia es grande y levantamos delante de ti a nuestro pastor, fulano de tal, ¿verdad? Y declaramos que el espíritu de sopor no tiene parte ni suerte en su vida. Atamos todo espíritu, ¿verdad?, de infidelidad, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de Absalón que se levante en contra de todo espíritu, ¿verdad?, de Jezabel, todo espíritu de seducción que lo quiera hacer caer, lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos que no tiene parte ni suerte y lo echamos fuera de su vida, de su ministerio, de su familia, y es una atadera y desatadera, ¿verdad? Y es precisamente aquí es donde se manifiesta o se lleva a cabo esta práctica de la doctrina de atar y desatar. Hay un pastor, ¿verdad?, carismático neopentecostal que sale en enlace en el movimiento carismático neopentecostal, las sectas metafísicas cristianizadas, ¿verdad?, del movimiento carismático neopentecostal, Alberto Castro, que es una de las estrellas del canal de enlace y autor de un artículo que se le conoce como Atar y Desatar, donde él dice, ¿verdad?, dice que hay objetivos, que esta doctrina, esta enseñanza tiene objetivos en los cuales se ata y se desata. Por ejemplo, él dice, y esto es parte de muchas enseñanzas hoy en día, ¿verdad? Dice, se desatan bendiciones tales como sanidad, prosperidad financiera, ángeles protectores y ministradores, ¿verdad? Se puede desatar un terrenito, se puede desatar al Espíritu Santo inclusive, ¿verdad? Porque se enseña que el Espíritu Santo puede estar atado, ¿verdad? Puede estar limitado. Y ellos dicen, desatamos al Espíritu Santo, desatamos la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia fulana de tal. Imagínense. Se puede desatar un carro, hasta un marido. Y si hay por ahí una mujer urgida, ¿verdad?, de matrimonio, también puede desatar un marido, ¿verdad? Porque les enseña, dice, es que mira, el diablo, hay bendiciones que caen de los cielos, ¿verdad? Pero el diablo en el aire las pesca, ¿verdad? Los aires las pescan y los tienen acá los demonios y no pueden caer a tu vida.
Entonces no ha llegado tu idóneo, ¿verdad? No ha llegado el siervo para tu vida, ¿verdad? Porque el diablo lo tiene atado, ya está, Dios lo soltó, ahora hay que desatarlo, hay que arrebatárselo al diablo y lo desatamos. Un marido para Panchita Pérez, ¿verdad? La hermana Panchita Pérez, y ya Panchita, la hermana Panchita Pérez bien metida, yo desato a mi marido y lo desato y lo bendigo y declaro que es próspero, bendecido, guapo, alto, etcétera, etcétera, pedido, ¿verdad? Y dice también este falso maestro carismático Alberto Castro que se atan maldiciones tales como enfermedad, pobreza, adulterio, se atan accidentes, se ata la ira, espíritus de lascivia, se atan las calorías también. Si usted tiene problemas de obesidad, ¿verdad? También puede atar las calorías para que no. Usted puede tragar lo que sea, ¿verdad? Puede comer lo que sea, puede atarragarse de papas, de hamburguesas, de pasteles, pero usted puede atar a las calorías para que no le hagan nada. Y por supuesto se puede atar al diablo y a los demonios. Ejemplos de oraciones de atar y desatar. Hay muchos ejemplos. Acabo de hacer una, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Voy a dar unos ejemplos para que usted, si no sabe y no conoce, conozca. Por ejemplo, hay una oración que se hace, dice, Padre, yo ato mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a tu voluntad y propósitos para mi vida. Yo desato de mi alma todo obstáculo y mecanismo de distracción que me impida moverme más profundamente en ti. O sea, la gente lo ata, lo declara, lo decreta, lo ata, lo desata y ya dice, esto ya es así. Aunque seas un perezoso espiritual, ¿verdad? Y negligente. Y luego dice, yo ato todo obstáculo y mecanismo que el enemigo trate de poner en mi vida, yo ato todo recuerdo incorrecto que alguna vez alguna vez haya entrado, sea con otra persona, con un espíritu satánico, una decepción, una falsa filosofía, lo echo fuera de mi alma. Yo me desato, corto y separo toda atadura del alma que haya formado con alguna persona, lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús. Amén, 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 ¿verdad? Otras oraciones, por ejemplo, ejemplos de oraciones de atar y desatar, atando a Satanás para no interferir en la vida personal. Y dice esta oración así. Te ato y reprendo, Satanás, y declaro que no tendrás mi matrimonio, mis hijos, mi amigo, mi líder, te resisto y te ato en el nombre de Jesús. También oraciones de atar y desatar para expulsar a una potestad de una ciudad, donde se ora y de esta manera en esos movimientos, ¿no? Dice, en el nombre de Jesús atamos todo principado y toda potestad de violencia y drogadicción, y en el nombre de Jesús la expulsamos de nuestra ciudad y declaramos que nunca jamás tendrás parte ni suerte en ellas. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y te vas bien contento de la oración, ¿verdad? Porque ya ataste al espíritu de violencia y como a los 5 o 10 minutos ya llegando a tu casa casi ya mataron oraste hace una hora atando al espíritu de violencia y a los 10, 15 minutos, saliendo de ahí, saliendo de la iglesia, a los 10 minutos ya mataron en la esquina de tu casa a tu vecino, ¿verdad? A tu amigo. Y te quedas así. ¿Cómo está esto que atamos al espíritu de violencia en mi colonia y ya, es que no atamos al espíritu de homicidio, yo creo, o no lo atamos bien, ¿verdad? Pues átelo bien porque se le va a desatar. Ahora sí, vamos a entrar a la refutación bíblica de la falsa doctrina de la guerra espiritual y de atar y desatar. ¿Por qué son falsas doctrinas? Bueno, porque como siempre se dice, son basadas en versículos sacados fuera de contexto, de lo cual la gente hace un pretexto para decir una herejía. La cita principal para la falsa doctrina de la guerra espiritual es Efesios capítulo 6, verso 12, donde al pie de la letra dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Esto es cierto? Sí. Hay una confrontación, hay una lucha espiritual, pero una lucha espiritual que no se lleva a cabo como los falsos maestros del movimiento de la guerra espiritual y de atar y desatar enseñan en sus iglesias, en sus institutos bíblicos, inclusive, no sé si usted lo sepa, pero hay institutos bíblicos que manejan una serie de doctrinas, hay muchos institutos bíblicos y de esos institutos bíblicos, sea de la denominaciones reformadas, carismáticas, pentecostales, mesiánicas, emergentes, ahora las inclusivas también, ¿verdad?
Manejan un porcentaje de sana doctrina, pero también manejan un porcentaje de herejías. Eso es una realidad en la actualidad. Y el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En los últimos tiempos surgirán un gran número de falsos profetas. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que hay mucha ignorancia en el mundo cristiano evangélico actual. Hay gente que puede conocer el texto bíblico de tapa a tapa, pero no es lo mismo conocer el texto bíblico que saberlo interpretar correctamente para sacar una sana doctrina. Y obviamente para saber identificar a través de la sana doctrina las falsas doctrinas, las herejías, y refutarlas y reprenderlas. Es cierto que hay una confrontación, hay una, no tanto confrontación, hay una batalla, una lucha espiritual a diario, sí, sí es cierto. Y esta lucha espiritual es contra las tentaciones, obviamente, pero también contra la mala influencia del diablo, de los demonios en la cultura que nos rodea, en las costumbres y hábitos del mundo pagano, del mundo que no pertenece a Dios, que no pertenece a Cristo. Y vamos a leer, ¿verdad? Efesios 6, versículos 10 al 18. Del 10 al 18. Escucha lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Efesios 10, 6, 10 al 18. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor, en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso o contra es la versión Reina Valera, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y luego dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así como después de la batalla todavía seguirán firmes de pie firmes. Y escuche, aquí la armadura, ahorita vamos a hablar de la armadura, vamos a leer lo que dice la armadura. La armadura no son, yo cuando me metieron en esto, porque a mí me invitaron en algún tiempo de mi vida caímos en una secta carismática no pentecostal, ¿verdad? Una iglesia de la prosperidad, pseudo iglesia, pues donde te enseñan, ¿verdad? Que te tienes que poner la armadura de Dios y orar, y yo declaro que en esta hora tomo el escudo de la fe, en esta hora tomo la espada del Espíritu, en esta hora me ciño con el cinturón de la verdad, en esta hora tomo la coraza de la justicia de Dios, lo declaro en el nombre de Jesús. Pero no está hablando de eso, está hablando de ciertas acciones y cosas que tienes que hacer en la fe en Cristo, obviamente, para poder resistir las acechanzas del maligno, la mala influencia del mundo, los malos hábitos en ti, en el mundo, las tentaciones de parte del diablo, las malas ideas que vienen, los malos pensamientos y muchas otras estratagemas y estrategias mañosas de Satanás, ¿verdad? De los demonios. Y no solamente la mala influencia del diablo, sino la mala influencia del mundo pagano que nos rodea y de nuestra carne también, ¿sí? Porque decía yo hace rato que en el otro video que la falsa doctrina de la guerra espiritual es una doctrina alcahueta para justificar la pecaminosidad en el creyente en la actualidad, ¿sí? Porque de todo se le echa la culpa al diablo, a los demonios, a los espíritus de drogadicción, espíritu de fornicación, de violencia, de ira, y tú nunca tienes la culpa. El que tiene la culpa es el diablo, el que te tienta, el que te tiene atado, ¿no? Y de esa manera mucha gente evade su responsabilidad, y por otro lado, al mal enseñarlo, no se le enseña correctamente qué es lo que debe de atacar. El peor enemigo de un cristiano no es el diablo, no es la esposa, no son los hermanos, ni inclusive el pastor, ni los compañeros de trabajo. El peor enemigo de un cristiano es el cristiano mismo, su carne. Pero cuando te malenseñan así, te extravían, te sacan del camino verdadero. Es como si tú a un estudiante de mecánica, cuando va a arreglar un carburador, le tienes que enseñar qué tornillos debe de quitar, ¿verdad? Y qué tornillos no debe de quitar, porque hay piezas que no se deben de quitar, por ejemplo. Pero si le malenseñas, si le enseñas a quitar todos los tornillos, cuando lo vuelve a armar va a quedar todo chueco y ese carburador no va a funcionar y el carro va a tener una tembladera, el coche, ¿verdad? Porque lo mal enseñaste, no le enseñaste correctamente. Igual es en la vida del cristiano. Cuando se mal enseña con falsas doctrinas, la vida del cristiano se pierde del camino verdadero, se pierde del camino angosto,
Y entonces sus problemas espirituales personales aumentan, aparte de los problemas con el reino de las tinieblas, por herejía, porque las herejías te hacen presa verdaderamente del reino del diablo, del reino de Satanás. Dice, pónganse toda la armadura, versículo 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia o del evangelio a fin de que puedan estar completamente preparados. Además de todo, levanten el escudo de la fe para poder detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí lo que dice la coraza de la armadura de Dios, perdón, la armadura de Dios, está hablando de cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, debemos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. La verdad bíblica nosotros debemos de estudiarla, analizarla, y esa verdad bíblica, la sana doctrina, que sería la sana doctrina, debemos de, dice, ciñanse los lomos, ¿verdad? O sea, cuando tú te pones un cinturón, bueno, antiguamente se ponían un cinturón para ceñir la bata y pudieras caminar bien, no estuvieras, no te tropezaras, estuvieras presentable, ¿verdad? Y estuvieras sobre todo cómodo, porque una túnica suelta es incómoda, ¿verdad? Y aquí el cinturón, la verdad, o la verdad de Dios, tiene que ayudarnos a nosotros a discernir la verdad de la mentira y la mentira de la verdad. Y luego dice la coraza de la justicia de Dios. La justicia de Dios es todo lo justo, todo lo correcto, todo lo que es verdadero según Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera, en la cual se nos enseña cuál es lo correcto, cuál es lo verdadero y cuál es lo justo según Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de justicia, o sea, la rectitud, las sanas enseñanzas del Señor Jesucristo y todo lo que es fiel y es verdadero de Dios, o sea, todo lo que es justo y verdadero de Dios debemos de atesorarlos en el corazón. Por ejemplo, si la Biblia dice no tengan pesas adulteradas, un ejemplo, si tú tienes una tienda y llega alguien y te dice, mira, ¿qué te parece si para que le ganes más al costal de 50 kilos de harina o de azúcar, en vez de dar kilos de 1000 gramos, ¿por qué no das kilos de 900 gramos, verdad? Y tú dices de momento, sí, me parece bien para ganarme un poquito más de dinero. Pero por ahí te acuerdas de la verdad y la justicia de Dios que dice, no tendrás pesas ni medidas adulteradas y no darás. Tus medidas serán justas. Y dices, no, es que no puedo hacer eso porque Dios en su palabra, en su verdad y en su justicia dice que yo no debo de tener pesas adulteradas. Entonces la verdad y la justicia de Dios, cuando la atesoras en tu corazón, ahí te proteges contra el pecado, contra las mala influencia del mundo, ¿verdad? Contra las tentaciones del diablo. Dice el calzado que proviene el calzado de paz que proviene de la buena noticia o del evangelio, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de ser pacificadores, hijos de paz, o sea, gente pacífica, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tomar la paz de Dios, o sea, ese aspecto de paz, o sea, de ser pacíficos, atesorarlo en nuestra alma, en nuestro corazón, para no ser personas peleoneras, ni pendencieras, ni agresivas, ¿verdad? Dice, además, todo eso se levanta en el escudo de la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Pues la fe. La fe se compone de dos cosas. La fe bíblica se compone de creer, de confiar, y se compone de fidelidad obediente, plena y total. ¿Sí? Entonces, cuando viene una tentación de parte del diablo, tú debes de usar tu fe en Dios, tu fe en Cristo. ¿Qué nos enseña la fe en Cristo? Que debemos de ser fieles, obedientes y confiar en el Señor en todo momento. Estás en una prueba, por ejemplo, económica, y qué sientes en la prueba económica que cada vez se te está acabando más y más el dinero, o se te acaba el dinero y dices, ¿y mañana qué voy a comer? Y te empiezas a angustiar y empiezas a correr como gallina despescuezada viendo en dónde endrogarte, ¿verdad? En qué financiar endrogarte, o en agarrar todas tus cosas que tienes de valor e irlas a malbaratar al empeño, a vender, ¿verdad? Cuando es decir, tu fe debes de usarla como un escudo contra esos dardos del diablo que te manda a tu mente, a tu corazón, te dice, ya Dios te abandonó, te vas a morir de hambre, tu esposo se va a morir, tu hija se va a morir, ¿verdad? Dios ya no te escucha. Entonces, ¿qué debes de decir? No, el Señor
primero que nada, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Y Dios es grande en misericordia, Dios es bueno y grande en misericordia, y su misericordia es para siempre. Dios me ha dicho en su palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te fortaleceré, siempre te ayudaré y te sustentaré con mi diestra victoriosa. Dices, Dios en su palabra dice que nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Y yo me mantengo firme en mi fe, porque mucha gente, cuando no agarra la fe como un escudo contra las tentaciones y las mentiras del diablo, abandona el camino. Yo conozco gente, ¿verdad? Que ha dicho, no, pues es que esto de ser cristiano está canijo, porque yo antes de ser cristiano tenía harto dinero, hacía negocios chuecos, trácalas, como se dice en el mundo, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y yo tenía harto dinero y no estaba con estas miserias ni escasez, pues mejor, ¿no? A volar Cristo, a volar el Evangelio, a volar Dios y todo, y me regreso al mundo, ¿verdad? Y Dios dice, no, toma tu fe como un escudo para protegerte de las mentiras, las tentaciones, esas mentiras que el diablo te manda, luego te dice, Dios te abandonó, mañana te vas a morir de hambre, ya no vas a tener ni un peso para comer, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Mejor regrésate al mundo, regrésate a robar ahí en el trabajo que tenías, ¿verdad? En el puesto de gobierno. Eras político y ganabas más, ¿verdad? Eras cobrador de impuestos y ganabas más, y mira ahora cómo te estás muriendo de hambre. La fe de creer, pero también la fe de ser fiel y obediente hasta la muerte. Luego dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. Es importantísimo conocer la palabra de Dios y decir, no, un momento, Dios dice en su palabra esto, Dios dice en su palabra aquello, y esto que me viene a mi mente, esto que me dice fulano, esto que me está enseñando el pastor fulano de tal, es una mentira, es una herejía. Esto no está en la Biblia. ¿Sí? Y con la espada, con la palabra que es la espada del Espíritu, se rebaten las mentiras, las herejías, los falsos argumentos, y dices, no, esto es de Dios y esto no es de Dios. ¿Sí? Y mire, esto es precisamente, de esto tiene que ver precisamente la guerra espiritual, no de andar atando y desatando, reprendiendo demonios, sino decir, yo me mantengo en mi fe, la justicia y la verdad de Dios es la que me debe de guiar. Como dice tu palabra es lámpara, es una lumbrera, tu palabra es una lámpara y su luz es una lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y yo en tu palabra caminaré, me mantendré firme hasta el final de mi vida. Y esto es precisamente, ahí es donde se hace la guerra espiritual. La guerra espiritual contra las tentaciones, las mentiras, la mala influencia, los malos hábitos del mundo, contra nuestra carne, ¿verdad? En alguna ocasión una hermana nos dice, hermanos, oren por nosotros, oren por mí, porque mi esposo está muy enfermo de los bronquios, de esto, del otro. Está muy mal. Y yo estoy orando al Señor para que me dé permiso, ¿verdad? Porque me dieron un remedio buenísimo, pero lleva sangre de toro. Y estoy orando al Señor para que me dé permiso. Y mi esposa y yo nos quedamos así, ¿verdad? Le dijimos, no, hermana, Dios en su palabra, una de las cosas que prohíbe, incluso en el Nuevo Testamento y está en Hechos 15, es consumir sangre. Usted no puede pedirle al Señor que le dé permiso para que en un brebaje que le va a dar a su marido, le incluya a usted sangre. Eso está prohibido, hermana, no se puede. Bueno, sí, pero yo estoy, ¿cómo se llama? Yo estoy orando al Señor para que me dé permiso. O sea, esta persona no tenía ni la justicia, ni la verdad de Dios, ni el escudo de su fe en su corazón, ¿verdad? Ni conocía la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, su lucha espiritual estaba perdida en ese aspecto. Y amados hermanos, en base lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Dios en su palabra, es como se hace verdaderamente la guerra espiritual. La guerra espiritual no se hace atando, ni desatando, ni reprendiendo, sino es tomando en cuenta en tu vida la verdad de Dios, la justicia de Dios, ¿verdad? Viviendo una vida pacífica, en paz, de acuerdo a lo que el evangelio, que produce el evangelio en la vida de los cristianos, precisamente paz con Dios y paz en nuestro corazón, paz con la gente, ¿verdad? El escudo de la fe, o sea, la fidelidad, la obediencia constante y la confianza plena y constante en Cristo, ¿verdad?
y el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Así es como se hace la guerra, ¿verdad? Alguien te dice una mentira o el diablo te quiere meter una mala idea y dices, no, Dios en su palabra dice esto, lo otro, la palabra de Dios esto, la justicia y la verdad de Dios dice esto. Y en esto me mantengo y esto lo rechazo, esto no lo acepto en mi mente, en mi corazón ni en mi vida. Así se hace la guerra espiritual. Así es como verdaderamente haces una guerra espiritual. No atando y desatando como mal enseñan los falsos maestros que predican la herejía de la guerra espiritual, la oración intercesora de guerra espiritual y la doctrina de atar y desatar. Son herejías. Ahora, vámonos a la falsa doctrina de la guerra espiritual. Vamos a la refutación bíblica de la falsa doctrina de atar y desatar, perdón. A la falsa doctrina de atar y desatar, que enseñan, ellos dicen, es que la palabra de Dios dicen que les aseguro todo, que todo lo que aten en los cielos, en la tierra, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Por lo tanto, vamos a atar a los demonios, maldiciones, etcétera, etcétera. Mire, esta herejía de la falsa doctrina de atar y desatar está basada, como toda herejía, en un versículo, pero sacado fuera de su contexto. Es importantísimo que cuando vamos a leer la Biblia, no solamente la leamos, sino la estudiemos. Hay algo que se le conoce como hermenéutica, y la hermenéutica te da algunas reglas esenciales de interpretación. Y una de ellas es conocer el contexto bíblico, el contexto del versículo, ¿verdad? Su contexto del capítulo, el capítulo del pasaje, pero también el contexto cultural e histórico del momento en el cual se escribió esa porción bíblica. Porque ahí radica en el desconocimiento del contexto cultural e histórico muchas herejías que han salido a lo largo de los siglos. Y escuche, ellos dicen, Mateo 18:18 nos enseña que debemos de atar y desatar a los demonios. Ahorita vamos a ver qué es lo que verdaderamente significa Mateo 18:18, pero en el contexto de su pasaje. El Señor está hablando acerca de los pecados, de las ofensas, ¿verdad? En este capítulo 18, ¿verdad? De Mateo, acerca de las ofensas entre hermanos y todo, ¿verdad? Y escucha lo que dice Mateo 18, versículo 15 al 20. Vamos a leer para interpretar correctamente el versículo 18. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos, tal como dice el Antiguo Testamento. ¿eh? Pero si se niega, versículo 17, a hacerles caso a ellos, entonces díselo a la iglesia o exponlo en público ante la iglesia. El mal comportamiento del hermano que pecó contra ti, te ofendió, te robó, te defraudó, te pidió prestado unos toppers desde hace 2 años, como dicen en Argentina, unos tappers, ¿verdad? Algunos hermanos en Argentina, que Dios me lo bendiga. La hermana Yanina que está en Argentina, ¿eh? Cuando vea este video, Dios le bendiga, hermana Yanina. Hermana Yan. O sea, te ha maltratado el hermano y ya le dijiste, oh, hermano, es que mira, me ofendiste, me robaste, me defraudaste. ¿Qué pasó, no? Pues, discúlpate o restitúyeme el daño, no sé, ¿verdad? Y si después de eso no te hace caso y llevas a otros hermanos, entonces tienes que exponer, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, tienes que exponerlo a la iglesia. Dice, si se niega a hacerles caso a ellos, entonces díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no les hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Lo dice el versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está hablando, escuche, el versículo 18. En la antigüedad, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, tanto en el pueblo judío como después en la iglesia, porque acuérdense que la iglesia nace en un contexto judío, contexto hebreo, había una costumbre, y una costumbre real, y una realidad espiritual, no solamente una costumbre, una realidad espiritual, en la cual cuando en una sinagoga, y posteriormente en las iglesias, cuando en una sinagoga había un miembro de la sinagoga significa congregación, eso significa sinagoge,
Congregación, eso significa. En una congregación judía había algún miembro de la congregación que era renegado, que era malilla, ¿verdad? Que ofendía medio, o sea, los hermanos los ofendía, los defraudaba, ¿verdad? Usted sabe, el hermanito que va y te pide 1,000, 2,000 pesos, de hermano, te lo pago la semana que viene, pasan 2 años y no te lo ha pagado. El hermano que te ofendió, que abusó de ti, etcétera, etcétera. Si ese hermano de esa congregación judía y después en las iglesias cristianas tenía un mal comportamiento, primero, tal como decía en el libro de Levítico, dice, no atesores, no albergues odios ocultos contra tu hermano, sino aclara las cosas, ¿verdad? Aclara las cosas con él, ¿verdad? Yo el Señor, decía ahí en Levítico, dice, tenían que ir y confrontarlos y decirle primero él uno a uno, después si no así, no agarraba la onda como se dice vulgarmente, llevabas a otro más o a dos. Y si no, pues en la sinagoga se exponía públicamente, ahí estaba el rabí, ¿verdad? Estaba el rabino, estaban los líderes de la sinagoga y los demás miembros de la sinagoga. Y si no les hacía caso a ellos, entonces lo expulsaban, lo excomulgaban, para que me entienda usted, o lo expulsaban de la sinagoga. Y eso era atar a disciplina. Atar, pero a disciplina. Y cuando ellos lo ataban a disciplina, lo expulsaban de la sinagoga o lo expulsaban de una congregación cristiana, entonces Dios en los cielos le quitaba su protección. O sea, Dios espiritualmente hablando le quitaba su protección o les quita su protección, porque este principio está hasta el día de hoy. Le quita su protección y eso es lo que se le conoce. El apóstol Pablo decía, eso es entregar a Satanás a alguien, ¿verdad? Para que el diablo les diera una revolcada para la destrucción de su carne a fin de salvar su alma y su espíritu. Y una vez que el diablo les daba su revolcada, las circunstancias y todo, ¿verdad? Las calamidades que se le venían por su pecaminosidad, su maldad, su perversidad. Y ahí decía, es que esto es producto de que me expulsaron de la iglesia, de la congregación, de la sinagoga, de que soy un renegado, ¿verdad? Voy a ir a pedirle perdón al hermano, a la congregación, y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? O sea, le pido perdón a Dios, pero también tengo que ir con el hermano que ofendí, con la congregación y todo, para que me desaten de la disciplina a la cual me sometieron, ¿verdad? Ya iba, hermano, mira, aquí están los 2,000 pesos que no te he pagado, aquí están tus tuppers que te debo, ¿verdad? Hermano, una disculpa por haberte ofendido el otro día, haberte ofendido y maltratado, perdóname, ¿verdad? Ya, entonces ya se ponían a mano, se ponían a cuentas. El hermano ofendido tenía la obligación de perdonarlo, porque si no perdonaba, entonces él se metía en otro pecado, el ofendido, ¿verdad? Y ya, iban juntos a la sinagoga o a la iglesia, congregación cristiana, y ahí en la asamblea, ¿verdad? O sea, en la iglesia, en la asamblea, se exponía el asunto, el caso del hermano ofensor, la iglesia lo perdonaba y entonces Dios también lo perdonaba, o sea, lo desataban de la disciplina. A eso se refiere atar y desatar. Pero los herejes y falsos maestros carismáticos neopentecostales que predican la herejía de la confesión positiva y negativa, o sea, de declarar y decretar, que predican la herejía que sale de esa doctrina de atar y desatar, de confesión positiva, que es la guerra espiritual, y la herejía de atar y desatar, usan el versículo 18 para justificar su herejía, ¿verdad? Se apoyan en un versículo bíblico para predicar una herejía, cuando el versículo 18 de Mateo 18 no enseña a atar demonios, sino está hablando de disciplina y de liberación de la disciplina. Eso es lo que enseña verdaderamente, ¿verdad? Eso es lo que bíblica e histórica y culturalmente, eso es lo que enseña esta porción bíblica. Por eso le digo que es muy importante. Una cosa es leer, conocer el texto bíblico, o sea, el haberlo leído todo 2, 3, 4, 5, 8, 10 veces, y otra cosa es estudiarlo para conocer la sana doctrina, la sana enseñanza del texto bíblico. Ahí es donde se agarra la espada del Espíritu. Ahorita lo que estamos haciendo es agarrar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para rebatir estas herejías malditas, que lo único que producen es maldición. Mire, antes de ir a la parte final, quiero comentarle.
cuando nosotros por de buenas o de malas, ¿verdad? Por de buenas porque conocimos todas estas herejías y ahora podemos enseñar a muchas personas y compartir con hermanos acerca de estas y muchas otras herejías que hay en el mundo cristiano evangélico. Cuando caímos en una congregación carismática neopentecostal, o sea, una secta carismática que predica metafísica cristianizada, nosotros aprendimos esto, ¿verdad? Aprendimos esto de declarar, de decretar, de atar, de desatar, de hacer guerra espiritual. Como dije hace rato, los decretos cristianizados, decretos metafísicos cristianizados, que es cuando yo declaro, ¿verdad? Que mi familia es para Cristo, yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo declaro que caerá 1000 y 10,000 a mi diestra, más a mí no llegará, ¿verdad? Yo declaro que Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida. Todo eso es metafísica cristianizada que sale de la Iglesia Católica y que a su vez viene del gnosticismo griego, que se metió al cristianismo y después los padres de la Iglesia, metafísicos, gnósticos cristianizados, formaron la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica es la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, la ramera principal, de donde salieron el calvinismo, de donde salió la metafísica cristianizada, o sea, el movimiento carismático neopentecostal, y de donde han salido otros movimientos heréticos. Bueno, nosotros caímos ahí y nosotros hacíamos guerra espiritual, ¿verdad? Atábamos, reprendíamos, etcétera, etcétera. Pero pasaron varias cosas. Número uno, empezamos a tener muchos problemas personales, familiares, de salud. Y por más que atábamos y atábamos a la pobreza, atábamos al espíritu de esto, al espíritu de enfermedad, por más que lo hacíamos, cada vez en la salud íbamos para peor, en la economía íbamos para peor. A tal grado que entre más te metes en esto, más te empiezas a perder. Personalmente hubo un tiempo que tuve una recaída espiritual, y recaída en pecado. Ya lo único que me hacía falta era volver a adulterar y volver a alcoholizarme y a drogarme. Pero ahí en fuera yo era un demonio en mi casa, maltrataba a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, horrible, horrible. Ah, pero eso sí en la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios. Atamos, reprendemos. Usted sabe a lo mejor de lo que está. A lo mejor usted estuvo en mi lugar, ¿verdad? Bueno, y te vas, porque las falsas doctrinas es como aquel pasaje de Segunda de Reyes, el pasaje de Eliseo de las calabazas silvestres. Búsquelo usted, ¿verdad? Donde hacen un potaje con calabazas silvestres y cuando les van a servir a la comunidad de los profetas, dice, varón de Dios, aquí hay muerte, ¿verdad? O sea, esto está envenenado. Las falsas doctrinas son calabazas silvestres que producen muerte. Las falsas doctrinas producen muerte espiritual. Te alejan de Dios y te matan espiritualmente. Bueno, una vida tremenda, perdida, pero también empezamos a notar, ¿verdad? Porque nosotros nos compartimos el Evangelio, nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida al Señor, le entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos, usted que nacimos de nuevo y nuestra vida cambió espiritualmente, ¿verdad? De muerte a vida y de salimos del mundo para obedecer a Cristo y obedecer a Dios. Bueno, nuestra vida cambió totalmente. Pero cuando caímos en esto, primero que nada empezamos a deslizarnos, número dos, a veces en las noches sentíamos una presencia demoníaca, ¿verdad? Opresión demoníaca. Las últimas veces que yo recuerdo que pasó esto, se puso fea la cosa aquí en la casa, era la 1 o 2 de la mañana, cuando sentimos, como se dice vulgarmente, que se nos trepó el muerto, ¿verdad? Que algo nos cayó encima, ¿verdad? Y una presencia fea, un miedo, o sea, sentíamos un miedo, así un pánico, estábamos aterrorizados dentro del cuarto, dentro de la recámara. Y yo me paré, yo no sabía todo esto, yo era ignorante, ¿verdad? Porque no es lo mismo estudiar en un instituto bíblico o tomar un discipulado bíblico en una denominación herética, en un instituto herético, y creer conocer la Biblia, aunque la hayas leído 2 o 3 veces, a conocer la sana doctrina, porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La mentira te ata, te pierde. Bueno, me levanté, empezamos a hacer guerra, pusimos alabanza, puse el estéreo, empezamos a hacer guerra espiritual, y yo ato, yo reprendo, yo ato, yo reprendo, hasta que ya a las 500, yo creo que Dios en su misericordia dijo, ya estuvo bueno, a ver tú demonio, sácate de ahí, deja de estarlos molestando. Ya, como a las 2 o 3 horas después en la madrugada, 3 o 4 de la mañana nos pudimos dormir. Y yo dije, bueno,
ahí me empezó como que a entrar ese gusanito, esa idea de, bueno, ¿por qué si hacemos guerra? ¿Por qué si atamos y reprendemos? Porque esto cada vez se pone más fuerte, se pone más feo, nos ponemos más enfermos, yo me estoy más cada vez más perdido otra vez, más corrompido, hay más problemas matrimoniales, mi hija está más rebelde, y yo ya para ese entonces yo trabajaba, que yo era jefe de mantenimiento en una congregación carismática neopentecostal, y yo me la viví ahí. Bueno, empecé a estudiar en un instituto bíblico y empecé a darme cuenta de muchas cosas que no eran ciertas, muchas enseñanzas que eran antibíblicas. Salimos de ahí, caímos a otra iglesia carismática neopentecostal donde ahí el pastor, ¿verdad? Él era predicador de hueso colorado de la teología de la prosperidad, donde todo era siembra, pacta, da tu diezmo, da tu ofrenda, da tu primicia y todo era dinero y era una pedidera. Y él decía, es que yo tuve un sueño y tuve una revelación donde varios que están en esta iglesia el fin de semana se van a quedar sin trabajo porque el Señor los va a meter en una prueba. Bueno, era un predicador carismático, neopentecostal, predicador de la prosperidad, de guerra espiritual y de todas esas herejías, ¿verdad? Bueno, pues para no hacerse la cansada, mientras estuvimos bajo la influencia de ese hombre y de esa iglesia, yo me quedé sin trabajo como por un año. Yo buscaba y buscaba y buscaba trabajo y cada vez más pobreza y cada vez más hambre. En ese entonces, nuestra casa se incendió. Hubo una explosión en la parte de la casa de atrás de nosotros y la explosión alcanzó mi casa. Usted se imagina una casa cuando se quema, el mojadero y todo. No se quemó del todo, pero sí se quemó una buena parte. Y una serie de calamidades, de problemas. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Tu palabra dice que tú veniste a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Yo sé que es abundancia espiritual, pero también abundancia de paz. Y por ahí Dios empezó a hablarme y a decirme una mañana, recuerdo que orando, escuché clarito cómo Dios me dijo, dice, mira, tienes que apartarte de esa iglesia, de ese hombre y de otras cosas, ¿verdad? Que te voy a ir mostrando y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y bueno, que le hablo por teléfono, le dije, pues, pastor fulano de tal, mire, ya no vamos a poder ir a la iglesia porque usted sabe cómo estamos económicamente, esto, por aquí yo le di las gracias y todo. En la tarde, para la tarde, noche, me estaban llamando de un trabajo. Un año estuve buscando, casi año y medio estuve buscando trabajo, no encontraba y no encontraba, no encontraba. Pero cuando yo decidí romper relación con ese mundo doctrinal, carismático, con esa iglesia, con ese pastor y empezar a buscar a través de lo que estábamos ya estudiando, porque ya estábamos estudiando, decidí romper con eso. En ese momento Dios empezó a cambiar nuestra vida personal, en la salud, en la economía, en lo familiar. Hubo estragos que ya no hubo forma de remediar, sí, claro que sí, ¿verdad? Porque te metes en esas cosas. El diablo busca destruir tu vida y busca destruirla a través de la mentira, de las herejías, de las falsas doctrinas. A mí me preguntan, ¿por qué odias tanto las herejías? Porque las herejías destruyeron mi vida de una forma que no te imaginas y destruyen la vida de los cristianos como no te imaginas. Hay gente que se enferma y por más que oren, intercedan por ellos y todo, se enferman, no se pueden componer y se mueren y se les mueren sus hijos y sus familias se destruyen, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero todo es, ¿por qué? Por la mala doctrina, las herejías que son tan recurrentes en el mundo cristiano evangélico actual y que mucha gente las profesa, las cree, las predica y las comparte porque cree que son doctrinas bíblicas, cuando en realidad son cizaña. Las cizañas son los falsos maestros que el diablo logró meter en la iglesia y que hasta el día de hoy persisten. Y también las cizañas son las falsas doctrinas, las herejías que destruyen la vida espiritual, que dan muerte espiritual al cristiano y que lo hacen caer en las garras del diablo. Hay mucha gente cristiana que con todo su corazón ama, con todo su corazón a Cristo, ama al Señor, ama a Dios, ama al Padre, al Espíritu, la palabra, la obra de Dios, pero el diablo los tiene
atados en la ceguera, no en balde dice Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo pereció porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. No es lo mismo, acuérdese de esto, con leer, haber leído todo el texto bíblico y conocer el texto bíblico, a conocer la sana doctrina, la sana interpretación de ese texto bíblico. Son dos cosas parecidas pero muy diferentes. Y para esto hace falta estudio. Algo que el pueblo de Dios no tiene. Algo que el pueblo de Dios rehuye. El pueblo de Dios, ¿qué es lo que quiere en la actualidad? Show. Un buen show religioso, un buen show de la alabanza, un ministerio también herético, apócrifo, neopentecostal de danza, de danza y danza profética, panderos y danza profética, ¿verdad? Un buen grupo de alabanza, bonitas instalaciones, etcétera, etcétera, aunque te prediquen de porquería, ¿verdad? Pero tienes buenas instalaciones, buenos ministerios para desenvolverte, una buena, muy bonita alabanza, un lugar hermoso, ¿verdad? Lo demás no te importa o no nos importa. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle una cosa. Lo más importante es la palabra de Dios, la enseñanza sana. Así te reúnas en una choza ¿cómo se llama? De techo de palma, ¿verdad? De palitos, ¿verdad? De tablas, pero que se enseñe una sana doctrina verdadera. ¿Y cómo lo vas a saber? Leyendo, estudiando. Hoy, gracias a Dios, hay muchas formas para estudiar la palabra de Dios, formas digitales. Antiguamente era caro estudiar porque tenías que comprar libros de 2, 3 mil, 4 mil pesos de teología, estudios bíblicos, ¿verdad? Diccionarios bíblicos. Hoy ya todo lo encuentras en internet en formato PDF. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como una hermana comentaba, un hermana comentaba en el video anterior, que la peor atadura que hay en la actualidad es la pereza, la falta de conocimiento, la ignorancia. Y tiene mucha razón. Y bueno, quiero ir para el fin. Quiero hablar acerca de la verdadera protección y provisión de Dios en Cristo Jesús en cuanto a la cobertura espiritual. Mire, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, lo único que nosotros debemos de hacer estando en Cristo es obedecer al Señor, obedecer a Cristo Jesús, orar a Él por las cosas que necesitamos y deseamos, orar por protección contra los demonios, orar por sanidad, restauración, etcétera, etcétera. Y Dios lo hará. No tenemos que andar atando y desatando bendiciones. O sea, eso es antibíblico. Ya bíblicamente comprobamos que atar y desatar no es como dicen los carismáticos, ¿verdad? Sino es disciplina. Se refiere a disciplina. Y todo lo que Dios nos manda es precisamente a confiar en el Señor Jesús, a obedecerlo y a orar a Él para pedirle, ¿verdad? Y no en vano la Escritura dice, ¿verdad? Que escuche, que la ayuda del hombre, dice el Salmo 60, versículo 11 y 12, dice, por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Otra versión dice, danos ayuda en contra del adversario, porque vana es la ayuda del hombre, ¿verdad? Luego dice el versículo 12, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará, escuche. Él pisoteará a nuestros enemigos. No dice nosotros tenemos que atar, nosotros tenemos que reprender, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué? Pues, creo que está dormido. Y el Señor Jesucristo, bueno, creo que está de vacaciones, por eso nosotros que tenemos que hacer guerra. No, mire, nosotros tenemos que orar, confiar en el Señor, en el aspecto espiritual. Porque en el aspecto físico nosotros tenemos que evangelizar, hacer programas de evangelismo, programas de discipulado y estudio bíblico para la iglesia, programas eclesiásticos, ¿verdad? Porque no va a bajar el Señor o un ángel del cielo a hacernos el trabajo que a nosotros nos corresponde. El trabajo en la tierra nos corresponde a nosotros. Y el trabajo en lo espiritual, en la protección, en la provisión, en la sanidad, en la salud, le corresponde al Señor. Esa es tarea del Señor, es tarea del Padre, del Espíritu Santo. Dios es claro y declara que toda obra humana en contra de los seres espirituales es inútil. Vana es la ayuda del hombre en contra del enemigo. Porque ellos se mueven en otra esfera. Ahora, ahorita vamos a hablar acerca de dónde verdaderamente el cristiano tiene injerencia en lo espiritual contra los demonios. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí?
Además, la Escritura nos enseña que ya el Señor Jesucristo, nuestro Señor, derrotó a todas las huestes demoníacas y nos ha dado autoridad sobre ellas. Y ya nosotros no tenemos que andar haciendo nada de guerra espiritual como lo manejan los falsos maestros que predican la herejía, que es una herejía, una doctrina de demonios de la guerra espiritual. Y ya lo consiguió todo en la cruz a favor de nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, Él anuló el acta de decretos o el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. En un desfile victorioso, Él los llevó cautivos. Hay un propósito para que haya una cierta cantidad de demonios que anden haciendo por ahí estragos y cosillas, sí, porque todo tiene un propósito de parte de Dios. La Biblia dice que aún hasta que todo tiene un propósito de parte de Dios en Proverbios, aún hasta el perverso, el maligno para el día del castigo. Escuche lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 5, 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. La herejía carismática neopentecostal de la guerra espiritual y atar y desatar enseña que el diablo está tira y tira y tira dardos, flechas y todo, ataques, maldiciones, ataduras, accidentes, ¿verdad? Como se dice en el ámbito militar, fuego a discreción, o sea, te tira y te tira, ¿verdad? Como en una balacera. Y tú tienes que ahí que estarte protegiendo a ti mismo, haciendo guerra, atando y reprendiendo, ¿no? Y Dios en su palabra, aquí lo dice en su palabra, bueno, no se alcanza a ver la cita bíblica aquí, pero si usted lo busca en 1 Juan 5, 18, dice, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El diablo no puede venir y decir, ja, 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 te voy a quitar a tu hijo, ja, 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 te voy a quitar tu dinero, tu economía, tu salud. No. El cinturón de la verdad y la coraza de la justicia nos dice que el diablo no puede hacer con nosotros lo que se le hinche su regalada gana, como predican los herejes carismáticos neopentecostales que predican la herejía de la guerra espiritual y la doctrina de atar y desatar. Si el Señor puede permitirle a un demonio o al diablo que te zarandee, sí, claro que sí. Eso es cierto, es bíblico, está en la Biblia. El diablo pidió zarandear a Pedro y a los demás, ¿no? Es bíblico. El Señor puede permitir que un demonio te trastoque en algo, claro. Pero el diablo no es un cañón suelto, ni los demonios son cañones sueltos. Están sujetos en la mano del Señor. El Señor los tiene atados. Escuche esto. Ahora, ¿cuál es la autoridad espiritual real del cristiano sobre Satanás y su reino? Porque hay un marco. Hay un ámbito en el cual el cristiano sí tiene autoridad directa sobre los demonios. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, hablarán nuevos demonios, nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Cuando los 72 discípulos regresaron, que es un representativo de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, dice, cuando los 72, porque hay gente que dice, no, es que nada más tenían autoridad para echar demonios. Y todo. También hay denominaciones apóstatas y herejes que predican que los dones cesaron, que las lenguas cesaron, que la unción del Espíritu cesó. Eso se le conoce como cesacionismo. Esa es una doctrina del mundo reformado, de los bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos y luteranos. Es otra herejía. Es una herejía reformada. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Mire, el único
ámbito, el único momento en el cual un cristiano puede tener autoridad y ejercer y debe de ejercer autoridad sobre un espíritu maligno es cuando número uno, a una persona que le estás evangelizando, estás predicando a lo mejor, o tú vas pasando y de momento se voltea y empieza, tú eres un cristiano, y ahí empieza a hacer sus payasadas el demonio a través de esta pobre persona poseída. Si te das cuenta, o sea, se le manifiesta en ese momento el chamuco, ese es el único momento, uno de los únicos momentos en los cuales tú, con la autoridad del nombre de Jesús, le puedes decir, en el nombre de Jesús, espíritu maligno, y no ponerte, como dicen los carismáticos, los falsos maestros de la guerra espiritual, que dice, ¿y cómo te llamas? ¿Y qué haces dentro de él? ¿Y cuántos son? O sea, Jesús nunca hizo eso, ni se, más que solamente en una ocasión cuando le preguntó al endemoniado gadareno, le dice, ¿cuántos son? ¿O tú quién eres? No se puso a decir, ¿y tú espíritu de qué eres, verdad? ¿Es espíritu de locura? ¿Es espíritu de lepra? No, en la Biblia no está eso. Les decía a los espíritus malignos, bueno, él les ordenaba, ¿verdad? Nosotros no podemos, o sea, nosotros debemos decir, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno que salgas de esta persona, en el nombre de Jesús. Y el espíritu inmundo, si usted escuche, es un cristiano santo, justo, lleno de amor, y usted y su iglesia se mueven en una sana doctrina verdadera, tendrá la autoridad del Señor y la autoridad del nombre de Jesús a su favor. Pero si usted usted es un paganote, carnalote, cristianoide, canijo, malandro, espiritual, y su iglesia y usted se mueven en falsas doctrinas, en una doctrina híbrida, o sea, sana doctrina con herejías, usted está perdido. Usted no tiene autoridad entonces. ¿Sí? Usted debe ser un cristiano santo, justo y amoroso, y aparte de eso, vivir y moverse en una sana doctrina, tener una sana doctrina, creer una sana doctrina, para que tenga la autoridad del nombre de Jesús. ¿Sí? Y número dos, otro escenario es aquel donde está el apóstol Pablo, por ejemplo, y dice que fueron a predicar, ¿verdad? Un lugar, iban al lugar de oración y después cuando iban caminando, iba una muchacha atrás de ellos pregonando, ¿verdad? Estos hombres son siervos de Dios y nos enseñan el camino, les enseñan el camino para ir a Dios, para ser salvos. Y esta jovencita, dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que era una jovencita que era divina. Y no sé si usted lo sepa, pero la adivinación es el producto de una posesión demoníaca que se manifiesta de una forma no tan evidente, sino tácita. Eso lo hablé en la semana pasada en la posesión demoníaca, la enseñanza de la posesión demoníaca. Vela usted ahí, ¿no? Hay dos formas de una que se manifiesta una posesión demoníaca. Abierta y franca, cuando hacen sus payasadas y una forma más tácita, menos visible, cuando es adivino, es agorero, tiene algunas ciertas, se estigmatiza, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Y dice que la muchachita muchos días lo estuvo haciendo hasta que se fastidió Pablo y dijo, a ver, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te mando y te ordeno, sal de esta joven. Y dice que en ese momento, ese espíritu maligno que la poseía y que la ayudaba para ser adivina, dice que en ese momento la abandonó. Búsquelo usted en el libro de Hechos. Ahí está. Esos son los dos escenarios. Y podría haber un tercer escenario en el cual, cuando verdaderamente el Espíritu Santo te revele que alguien, pero verdaderamente te revele que alguien está poseído, está endemoniado, ¿eh? O alguien que tenga una conducta anormal, porque también las conductas anormales de la demencia, ¿verdad? La demencia, pues es síntoma principal, porque hay un tipo de trastornos mentales que son producto de un trastorno cerebral, ¿verdad? Pero muchas conductas, muchos trastornos mentales son producto de una posesión demoníaca. Ahí sí, si eres un cristiano de sana doctrina, cristiano santo, justo, lleno de amor, vives en Cristo verdaderamente, estás del otro lado. Y si no vives en Cristo, no obedeces, ni estás seguro que tengas una sana doctrina, entonces cuidado,
No te metas porque te vaya a pasar como a los 7 hijos de Exeba, ¿verdad? Que los revolcó el chamuco. Yo he visto casos así, donde hay pastores a los cuales, o cristianos a los cuales el endemoniado casi los mata, ¿verdad? Precisamente por no ser un verdadero discípulo. Y bueno, quisiera terminar, ¿verdad? Una de las cosas que quiero terminar con unos párrafos que escribí para este momento, ¿verdad? Dice, una de las cosas que debemos de entender es que el Hijo de Dios no puede hacer cosas que no estén contempladas dentro del canon bíblico, o sea, dentro de la Biblia, porque entonces estaría cayendo en herejía y en rebelión. La palabra de Dios dice, no le añadas a sus palabras, no sea que él te exhiba como un mentiroso. Y dice en Apocalipsis, todo aquel que le quite o le añada este libro de la profecía, el Señor le quitará o le añadirá maldición, ¿verdad? Y mire, como cristianos debemos de sujetarnos a lo que el canon bíblico nos indica. No, ni más para allá ni más para acá, sino lo que el canon bíblico enseña y la sana doctrina, o sea, la sana interpretación del texto bíblico. El Señor en su palabra nos enseña que Él, sí nos ha dado poder y autoridad en su nombre sobre el reino de las tinieblas, porque somos sus siervos y porque Él nos hizo hijos de Dios y ciudadanos, conciudadanos del reino celestial. Solamente que esa autoridad sobre los demonios y el reino de las tinieblas está sujeta al canon bíblico, a lo que nos marca la Biblia, a los momentos en los cuales se debe de ejercer la autoridad en el nombre de Jesús para expulsar un demonio de una persona. No para andar atando, no para andar desatando, no para andar haciendo guerra espiritual, ni caminatas de oración, ni cartografía espiritual, ni todo lo que predica la falsa doctrina, la herejía de la guerra espiritual y la doctrina de atar y desatar. ¿Sí? Hay límites en los cuales podemos ejercer, marcos en los cuales sí podemos ejercer abiertamente y directamente contra los demonios esa autoridad. Fuera de lo que no está en el canon bíblico, no podemos hacerlo. Porque si no, le aseguro, y se lo digo por experiencia propia, que se va a meter en unos problemones espirituales. Es más, hasta endemoniado va a acabar usted o alguien de su familia. Vi casos, conozco casos de gente que anduvo metida en la doctrina de declarar y decretar, que es la confesión positiva, la teología de la prosperidad, en la guerra espiritual, en la sanidad interior, etcétera, etcétera, atar y desatar, ¿verdad? Que inclusive hasta familiares se les murieron. Hay gente que dice, es que yo até y até a la enfermedad fulana de tal para que no se llevara a mi hijo, no se llevara a mi esposa, no se llevara a fulano, y al final se murió. Y no entiendo por qué si até se me murió, porque es una herejía. El Señor Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lo contrario es cierto. Si tú te metes en la mentira te va a atar, te va a perder y te va a destruir, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y Satanás es el padre de la mentira. Y toda mentira, toda herejía que se predica en el mundo cristiano evangélico actual proviene del maligno, proviene de Satanás. Amados hermanos, perdón por haberme extendido un poquito más de lo que tenía previsto, ¿verdad? Pero espero que estas dos sesiones de esta enseñanza acerca de la falsa doctrina de la guerra espiritual les sean de bastante bendición y edificación en su vida personal, espiritual, en su acervo doctrinal, ¿verdad? En su conocimiento. Y como siempre lo hemos dicho, y yo siempre lo digo, toda la gloria es de Dios, toda la gloria es del Señor. Porque todo lo que nosotros conocemos, sabemos o podemos comprender y entender de Dios y de su palabra, es porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, que el Señor Jesucristo dijo, por ser mis discípulos, a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite, ahora sí, este próximo domingo estaremos transmitiendo la enseñanza bíblica dominical, ¿verdad? Que esperamos también que sea de bendición y edificación. Y
esperamos contar con el favor de su audiencia. Bendiciones y excelente noche para todos.